Muy buenas tardes, Puerto Rico. Buenas tardes, su suroeste nacional. Buenas tardes, mundo. Buenas tardes, don Doel Omar, allá en cabina en Master Control y a través del satélite 4 en conexión directa desde Laja, Puerto Rico, con WSOL 1090 AM en el cuadrante de sus radioreceptores. Y como todos los días, estamos aquí con un propósito: compartir con ustedes un análisis serio, responsable, sobre todo, de aquellas noticias que, sin importar el lugar de origen, quiénes son los actores, quiénes la reportan, quiénes son los que la publican, eso no es importante, porque el medio o el mensajero no es lo importante, aquí no es trascendental. Lo importante es la noticia, el contenido de la noticia y cómo esa noticia nos afecta como pueblo, como nación, marcando de esta manera lo que debiera ser el patrón informativo a seguir por todos los demás medios informativos que alegan servirle a este país, pero que lamentablemente y evidenciadamente queda constituido el hecho de que cada vez son menos los que cumplen con ese riguroso compromiso del sacerdocio de la verdad que ellos pretenden esconder detrás de la noticia. Bueno, y parte de esa verdad es que hoy es martes. Hoy es martes 20 de agosto del año 2019, o lo que es igual, el 19, el 10º día del mes de Av del año 5779. Como es martes, ni te cases ni te embarques, ni de tu ATH, ni de tu guitarra, ni de tu televisor o radio receptor o computadora te alejes mucho para estar al tanto y sobre todo mi ojo visor para lo que está pasando en Puerto Rico con la continuación del proceso de restablecer todo el plan que nadie quería hacer público, pero que ya sabemos lo que quiere decir, y es desmembrar a Puerto Rico en todas sus partes y venderla como pescado abombado. Pues bueno, es claro, contundente, una clara evidencia de que el plan del Rosellito Roca sigue en efecto. Esta vez quien grita es el representante a la Cámara, Jesús Manuel Ortiz, que alega que el borrador del mapa de distritos de calificación de suelos atenta contra los recursos naturales, agrícolas y la autonomía municipal. Es el desmembrar a Puerto Rico en parcelitas para que cada uno de los multimillonarios amigos corruptos del desaparecido y abandonador de animales, tan defensor de los animales, que ellos dejaron todos, hasta los pajaritos abandonados, los perros, los gatos, a todo el mundo. Así que no eran tan animal lovers como pretendieron ser, con el propósito de obtener el apoyo en ciertas cositas que le dejaron grandes provechos. Pues bueno, el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático en la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales, el representante Jesús Manuel Ortiz, solicitó oficialmente y firmemente hoy a la señora gobernadora, la licenciada Wanda Vázquez Garcet, que detenga ya ipso facto, de inmediato, el proceso para establecer el llamado mapa de distritos, calificación de suelos en Puerto Rico, que tanto defiende la Junta de Planes en estos momentos. El portavoz de la delegación, Jesús Manuel, hace esta petición, si se quiere, enfáticamente, cuestionando la falta de justificación, la dudosa representación de equivalencias, el limitado acceso a la información y de participación ciudadana que ha prevalecido en todo el proceso, en todo este procedimiento que alegadamente dirige y promueve la Junta de Planificación. Este proceso atropellado, falto de total certeza y poca transparencia, se presta a destruir todos los logros obtenidos sobre la planificación del suelo en Puerto Rico, incluyendo las reservas agrícolas,
las reservas naturales, el plan de uso de terrenos, el plan de protección del Carso, que es donde están los grandes acuíferos de Puerto Rico, así como la autonomía municipal que tanto se reclama desde que se firmó esa ley creada por la asesoría de Caron Acosta y Grob en la administración de Rafael Hernández Colón. Esta realidad nos lleva a solicitarle, dice el representante, que detenga este proceso y que como mínimo comience un nuevo proceso basado en la más amplia participación de todos los sectores de la sociedad. Los cambios propuestos en el borrador del mapa de distrito de calificación de suelo comprenden una transformación esencial en toda la planificación de Puerto Rico que debe evaluarse seriamente, responsablemente y con el más mínimo detalle. El legislador manifestó que tanto el contenido sustantivo del borrador del documento como el proceso de vistas públicas levantan serias preocupaciones que deben ser atendidas responsablemente. Y veamos por lo menos 5 de los puntos que José Manuel menciona en todo este proceso. 1. El efecto neto de aplicar la reglamentación de un nuevo distrito por medio de las equivalencias propuestas en el documento redunda en un cambio de calificación y por ende en una enmienda tácita al plan de uso de terrenos que tanto trabajo costó diseñar. Número 2. Al consolidar los distritos, se viabilizan de forma ministerial usos e intensidades que el distrito actual no permite. El cambio de las zonificaciones en los municipios para establecer la calificación uniforme abre las puertas para desarrollos en áreas que el plan de uso de terrenos no permite, como son las reservas agrícolas y naturales. Pero como la intención dentro del plan de este engendro bandolero que el pueblo sacó de ahí y que pretende seguir impulsando su movimiento a través de su Twitter y de su Facebook, su Telegram, quiere continuar en eso, el pueblo tiene que estar sumamente alerta. ¿Okay? 4. La Junta de Planificación no concedió tiempo adecuado para analizar los cambios de uso de terreno propuestos en el borrador del mapa de distritos de calificación de suelos en Puerto Rico. Y 5. La Junta de Planificación no presentó ningún memorial explicativo que justificara los cambios propuestos en el borrador del mapa. El país necesita que un asunto tan importante como es la protección de sus recursos naturales, de su terreno, de su patrimonio, sea tratado responsablemente y que se permita la participación de todos los sectores que pudieran estar o deben de estar interesados. Celebrar vistas públicas en medio de la conmoción vivida en Puerto Rico en el mes de julio pasado es coartar el derecho de la gente a conocer y expresarse sobre un asunto de tan alto interés público. Y aquí viene el reclamo. Señora gobernadora, usted puede hacer lo correcto y detener este proceso atropellado e irresponsable. Usted está ante el umbral de una nueva oportunidad en la historia de Puerto Rico. Usted puede pasar
a la historia como una alcahueta lambenargas más del desgraciado engendro del Rosellato que el pueblo de Puerto Rico sacó casi a patadas de Fortaleza, o usted puede pasar a la historia como la mujer que hizo valer la Constitución, los derechos del pueblo y lo que dicen las leyes que están constituidas sin quererlas cambiar, sin legislar a la trágala y como le da la gana. Usted, doña Wanda, tiene en sus manos las páginas del libro que habrán de tener el contenido de su trabajo en la historia cuando sus nietos o bisnietos lean la historia y sepan que su abuela fue o una mujer de ley que hizo valer la ley, que hizo respetar los derechos constitucionales de los puertorriqueños, que hizo respetar el valor de las leyes anotadas de Puerto Rico, o ser una lambetuerca más, una alcahueta más del Rosellato criminal y asesinato de extranjeros compuestos detrás de ese verdadero gobernador de facto y no del gobernador putativo. Usted tiene en sus manos la oportunidad de controlar lo que de usted se escriba en la historia. Mientras tanto, vamos a darle una mirada a las nuevas realidades del mundo que nos rodea. O sea, Puerto Rico es una ficha en el tablero de ajedrez, no somos el tablero de ajedrez. ¿Y de cuál? De esa realidad que vivimos, que la prensa mercenaria de este país y los periodistas desgraciados que a sueldo y pretenden, y entonces lo peor es que haya quien siendo digna y con vergüenza defienden a esos bandoleros que lo que han hecho es traicionar el juramento que se hace con nosotros mismos en defender el sacerdocio de la búsqueda de la verdad, y por 4 pesetas le venden el alma al diablo, ¿eh? Y que haya quien lo salga a defender, que es lo peor todavía. ¿Por qué? Por proteger el nombre de... No, señor, hay que proteger el nombre de los buenos periodistas, de los honrados, de los honestos, de los que mantienen esa integridad, versus estos bandoleros que se prestan por 4 pesetas. En promedio son 6,000 pesos, ¿se dieron cuenta? Para vender su dignidad, su integridad y el futuro de su profesión misma. Pues el panorama económico global que este grupito que controlan los medios mercenarios del país y los periodistas estos pagados por debajo de la mesa, el panorama económico global que ellos nos esconden, específicamente del primer semestre del 2019, presenta un deterioro constante de la confianza, con una creciente incertidumbre de todos los elementos de nuestra sociedad. Los retos que enfrentan los hacedores de políticas económicas hoy en los Estados Unidos y en Europa, o sea, no se quedan atrás. Enfrentan posiciones fiscales desfavorables, unos márgenes ínfimos de manejo de política monetaria y, sobre todo, altísimos grados de incertidumbre. El producto de este escenario es que las curvas del rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, Japón, Alemania, Canadá, Reino Unido y México se han invertido patas arriba, lo cual reafirma los temores de una posible recesión mundial. No es Puerto Rico. Puerto Rico, lo que hay es robo. No tiene que ver nada con que si es colonia, que si no es colonia. Es mala administración ante una realidad de la tendencia que tienen estas corrientes que se están dando en el mundo. La hostilidad internacional que se ha generado en torno a las actitudes del presidente Trump es posiblemente una de las que más ha desalentado la inversión en los Estados Unidos, con las consecuencias para el crecimiento potencial mundial. Eso es una realidad. Ahora bien, las exportaciones
dejaron de crecer y la tasa de inversión se tornó negativa. El motor que empuja la economía estadounidense en el 2019 es el gasto público, en particular que el militar, las guerras. No hay evidencia en ningún lado, no ha aparecido, no la hemos encontrado nadie, de que el gasto militar arrastre la economía, ni tampoco la expansión de crédito interno antes. Desde el segundo trimestre del 2018, el crecimiento del Producto Interno Bruto, el estadounidense me refiero, ¿no?, lleva una tendencia descendiente que continuará con ese efecto en todo lo anterior y de la guerra comercial que tiene con China y por ende con otros países, México, la Unión Europea. En la Unión Europea existen desacuerdos políticos que condicionan el crecimiento económico desde la crisis del 2008 y que para este año se espera sea de 1.6%. Por primera vez hay problemas con la economía alemana. Alemania son problemas derivados no por tanto de la baja en la tasa de crecimiento de China en el caso del 6.4 a un 6.2, sino al cambio en el patrón de consumo de medios de transporte, donde los chinos están liderando el uso de servicios tipo Uber y Didi en lugar de comprar autos propios. Se agrega la reducción y absorción de las pérdidas que ustedes recordarán que mencioné yo aquí del Deutsche Bank, el segundo banco más grande del mundo, alemán por cierto, en el 2008 en fase de reorganización hoy. Aún se esperan los aranceles que Estados Unidos le va a aplicar a Alemania. Y ni se diga a la Unión Europea porque Trump está a diestra y siniestra, ¿no? En lo que respecta a las exportaciones de autos, China, hay 6 empresas que fabrican autos eléctricos. Y ya al día que se escribió este análisis, van por 3 millones de autos en circulación desde el 2016 a esta parte. Por ejemplo, en el inicio del 19, el Shenzhen, al sur de China, el 99% de sus 21.689 taxis son vehículos eléctricos. El 99%. Las marcas chinas son para consumo interno de esa etapa, ¿no? Los autos a gasolina en general tienen la venta con tendencia declinante en el mundo desde ese año 2016. Para Alemania, esa es una muy mala noticia, salvo que se apuren a reconvertir su industria automotriz a eléctrica. Para la Unión Europea, uno de los principales problemas sigue siendo el Brexit. Y ahora, con la llegada de Boris Johnson como primer ministro al Reino Unido, peor. Gran Bretaña, Inglaterra, ¿no?, crece a tasas menores del promedio de la Organización Económica de Europa. Desde el 2016 estará cerrando en el 2019 con menos del 1% de crecimiento. Eso es Inglaterra, la Gran Bretaña. Esto podría ser optimista dada la caída del Producto Interno Bruto de un 2% en el segundo semestre del 2019, pero su partida arrastrará el crecimiento europeo a la baja aún más y no hay quien se lo quite, ¿no? América Latina está partida por medio, justo en la misma mitad. Los países grandes han optado por políticas recesivas. México, por ejemplo, entró en una política recesiva de contracción del gasto público voluntariamente, nadie lo ha obligado,
Pero, ¿por qué? Porque tienen un propósito: lograr un superávit fiscal de 1.2% y reducción de una deuda del 2% del Producto Interno Bruto para fines, ahora para diciembre del año 2019. El costo en el crecimiento ha sido reducido en 2.2%, de 2.2% a 1%, y tal vez mucho menos que eso. Brasil, por su parte, crece en una tasa análoga a México, 0,8%, también por políticas de ajuste fiscal. Brasil crece a una tasa análoga de México. Brasil con México, como les dije, a 0,8%. El resultado es que todos estos han sufrido rebajas en la calificación crediticia soberana, lo cual aumenta los costos de la deuda y consecuentemente imponen una restricción en cuanto a las políticas contracíclicas que se podrían aplicar, menos México, que quiere reanimar la economía inyectando gasto público en los sectores más pobres en el segundo semestre del 2019 sin tomar crédito. De otro lado, entre los de América del Sur que crecen está Bolivia, que sufre con una tasa de crecimiento de 4%, es el más alto, es la líder por encima de países como que de la costa del Pacífico como Perú con un 3.2%, Colombia con un 3.1% y Chile con un 2,8%. Yo me tengo que ir a una pausa. Cuando regrese de la pausa lo tomo en todos estos demás países que tienen tasas de crecimiento por debajo del 1%. Y sobre todo la interrogante mexicana, que es, habiendo optado por matar al perro para matar la sarna de la corrupción, ¿cuánto tiempo se puede revivir al perro sin que regrese la enfermedad? Señor director, vamos a una pausa, regresamos de inmediato. Gracias, señor director. Muy amable con devolvernos los micrófonos acá a mi rinconcito en la ciudad cardenalicia, los tirapiedras de Lajas. Y decíamos que la interrogante mexicana en toda esta situación que está viviendo nuestro hemisferio y nuestro mundo, de donde nos mantienen alejados como si nosotros no existiéramos, como si estuviéramos en otra, qué sé yo, constelación, en otra galaxia, no sé. Pero la prensa en Puerto Rico mercenaria se ha encargado de enajenar a los puertorriqueños, de enajenarlos del resto del planeta, del resto de nuestro mundo que está ahí alrededor. Pues bueno, esa interrogante que no nos podemos hacer muchos de nosotros en Puerto Rico porque no están al tanto, claro, los que estamos en la búsqueda de eso, en búsqueda de la verdad y compartirla con ustedes. Como ustedes en este caso están más informados que el promedio de puertorriqueños, ¿no? Pues, habiendo optado, como dije ahorita, por matar el perro para acabar la sarna, ¿no? La pregunta que hay que hacerse es, una vez se acabe la corrupción y trate, ¿vas a revivir el perro? ¿Y cuánto tiempo va a tardar en que vuelva la misma enfermedad, si es que regresa o no? Si la corrupción no cesa, en Puerto Rico nos va a pasar lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Que aquí todo ha continuado como si Rosellito Roca estuviera en el poder. Ya incluso se pusieron de acuerdo las tres, ¿cómo se llama? Los dos objetores por conciencia que no tienen, pero bueno, ya están de acuerdo, ya se alinearon. Ya Johnny dijo que no iba a haber residenciamiento de tanto que amenazaron a doña Wanda que iba a verlo. Ya Tommy hasta besito se dio y qué sé yo qué. Así que ya ustedes saben que todo lo que ha habido aquí es un acuerdo del Partido Nuevo Progresista, que todavía Tommy se reunió con los legisladores, con los alcaldes de minoría, y ella todavía, la gobernadora, no se ha reunido con ninguno de los grupos de minoría en Puerto Rico, ni populares, ni independentistas, ni alcaldes, ni senadores, ni representantes. O sea, todo business as usual. ¿Okay? Si la corrupción no cesa,
por los recortes fiscales del 2019. Quizás sigan con estos recortes que ustedes ya conocen aquí con lo de con la Junta de Control Fiscal, con fuertes consecuencias para el verdadero crecimiento de Puerto Rico y del mundo. Si se suman los aranceles estadounidenses que más que temprano le va a imponer a los países del continente europeo, las perspectivas de crecimiento para el sexenio serán sin lugar a dudas funestas. Lo lamentable es que no son visibles las sanciones de la zona gris. Oye, sanciones que ya le están imponiendo al país del norte, por ejemplo, a los tomates, afectando el campo. Ni se diga el apio, en fin, la serie de productos vegetales. Lo lamentable es que no son visibles esas sanciones en la zona gris. Sencillamente no se ven de inmediato, pero ¿quiénes son los que lo notan enseguida en su barriguita? El pueblo, la gente, los de a pie, porque los ricos... La predicción de la organización Ovela es que la desaceleración global continuará y que se producirá una recesión en la mayoría de los países occidentales entre el último trimestre del 2019 y el segundo trimestre del 2020. Y ahí estamos usted y yo, porque vivimos en el sótano de la colonia de un imperio que está resquebrajándose por los temblores de tierra que tiene su sistema. América del Sur permanecerá estancada, como siempre, con excepción de los países exportadores de productos básicos de la costa del Pacífico, que se verán perjudicados cuando los precios de los productos básicos bajen como consecuencia de ello. Los países asiáticos seguirán creciendo, según los estimados, a tasas del 5,1% a un 6,0% y hasta un 7,2% respectivamente para los países del ASEAN, China y la India. Estos son los ejemplos del beneficio de tener una política de industrialización y una autonomía de la toma de decisiones económicas, señores. Por ejemplo, y vámonos a una posibilidad preocupante, porque ante la realidad del crecimiento de las economías asiáticas, ¿no? Y al verse perdido, yo recuerdo que había un famoso cuadro de un águila, hay un ratoncito en medio del desierto y no hay una cuevita ni una piedrita donde esconderse, y viene un águila tirándose a cogerlo, y el ratoncito lo ve, y como el último acto de reto, no tengo para dónde ir, ¿qué hace el ratoncito? Saca su dedo del medio y se lo enseña al águila de la forma en que Rosselló se lo enseñó al pueblo de Puerto Rico. Pues bueno, ese dedo podría tenerlo listo los Estados Unidos de América por un proyectito que se está desarrollando por ahí. Desde hace tiempo lo venimos denunciando nosotros. Hemos hablado del HAARP, hemos hablado de la asperjación por los chemtrails. No nos quieren creer nadie. Pues bueno, vamos a hablar de lo que ya se ha descubierto cuando se descubrió los planes de la Monsanto con el maíz genéticamente alterado para que afectara el semen y los espermatozoides de los hombres que lo comieran, para
que no pudieran engendrar mujer y no tener hijos para reducir las poblaciones de los que comen maíz en el mundo. Esa es una. ¿Por qué? Porque se ha descubierto la existencia, lo que todo indica que es la existencia, ¿no?, de una guerra genética. Y ahora van a decir 2 o 3 por ahí está Seijo ya inventando cuentas. No, señor. No es Jorge Seijo a sola, es el mundo. Y esto, este estudio que yo voy a compartir con ustedes lo hizo don Rodrigo Bernardo Ortega de la Universidad de la UNAM. La guerra genética es el nuevo escenario de confrontación de los Estados Unidos. El desarrollo de nuevas tecnologías, que algunos han llamado la cuarta revolución industrial, ha llevado a repensar los escenarios de la guerra. Y yo les pido a ustedes que pongan atención, porque ustedes han visto detallitos por ahí. Por ejemplo, voy a usar un ejemplo que aquí se dio los otros días. Una firma de pasteurizadoras de leche extranjera que hay en Puerto Rico, que compró una empresa, una de esas pasteurizadoras de una familia muy famosa en Puerto Rico con que eran los dueños. Compran una y de soslayo aparece en Puerto Rico un producto con esa marca de leche evaporada. ¡Ay, qué chévere! Fueron muy pocos de ustedes los que se dieron cuenta que la lata no decía leche de Puerto Rico. Decía envasado en Perú, propiedad de Nestlé, que es la dueña de esa empresa en Puerto Rico. Y fue el Federal Food Administration lo que, al recurrir a los procedimientos normales de inspección de un producto importado, se percatan de que esto es un producto que no cubre los requisitos del Federal Food Administration que se requiere para el proceso envase, el procesamiento de la leche y el envase y entrada al país. Y las ordenaron recoger de todos los supermercados. Y si usted tiene todavía 2 o 3 latas de esas en su casa, llévelas al colmado que se la cambie. Ese es un ejemplo. ¿Qué pasa si esa leche hubiera entrado en consumo normal en Puerto Rico, teniendo un contenido de genética para alterar la genética de los puertorriqueños, como lo hicieron con el maíz en México? Del temor de un invierno nuclear característico de la Guerra Fría, se ha pasado ahora al desarrollo de armas biológicas más sofisticadas, incubadas en poblaciones especiales con el fin de controlar territorios concretos en particular. Y según escogen uno de esos lugares concretos, ¿qué tal una islita en el medio del Caribe que le está dando dolores de cabeza a un ultraderechista racista del Ku Klux Klan, y decide eliminar a los 3.2 millones de habitantes que viven ahí de la noche a la mañana para ellos poder desarrollar la minería que quieren desarrollar en la montaña? Pues bueno, ajustense en su silla que vamos a hablar en detalles. Recientemente ha surgido un escenario de confrontación, que es la guerra genética de la que yo estoy hablando, que quiere llevar a cabo los Estados Unidos contra una suerte de exterminio biológico, exterminio étnico, es decir, de armas teledirigidas, quote unquote, a pueblos específicos. Un chemtrail que lance específicamente algún tipo de germen biogenéticamente alterado que afecte específicamente las deficiencias genéticas que puedan tener un particular grupo étnico en un territorio que a ellos les interese. Eso suena de películas, ¿verdad?, de muñequitos. Bueno,
Sencillamente eso está aquí. De acuerdo con ciertas características especiales en el desarrollo genético, estas armas pueden ser letales solo para algunos grupos poblacionales, como lo son en estos momentos el uso por ejemplo, del glifosato. El Roundup es un producto que mata todo menos las matas que ellos están preparados para no matar. O sea, en otras palabras, eso lo riegan por un avión en el Valle de Laja, como usted lo ha oído por las mañanas, y eso mata todas las matas, todo el hierbajo, todo aquello, incluyendo muy probablemente muchos de los seres humanos que están alrededor, no lo sabemos todavía. Pero mata todo menos la semilla del arroz, porque están alteradas genéticamente para no matar esa semilla, y la semilla para que el glifosato no haga ese efecto. ¿Okay? De acuerdo con ciertas características especiales en el desarrollo genético, estas armas pueden ser letales solo para algunos grupos poblacionales, y no solamente por una área geográfica determinada, sino por patrones biológicos comunes, los cuales se encuentran en coincidencias biométricas o de la ADN. ¿Qué quiere decir eso? Y voy a ser más enfático porque esto hace mucho tiempo que lo hemos escuchado nosotros y lo hemos visto venir gradualmente. Ellos están haciendo una serie de estudios biológicos comunes, el ADN, por ejemplo, y voy a ir más adelante, lo vamos a hablar con el caso de los rusos. Pero bueno. Y entonces ellos pueden alterar vamos a decir, un bacilo, o pueden alterar un virus, o pueden alterar una mema, lo que sea, de manera que ataque específicamente a todos aquellos que tienen un ADN específico, una medida biológicas específicas que corresponden a los grupos étnicos más formales. De acuerdo con ciertas características especiales en el desarrollo genético, estas armas pueden ser letales solo para estos grupos. En otros términos, si es posible científicamente hablando realizar armas biológicas diseñadas para atacar solo a algunos grupos étnicos en función de sus diferencias genéticas, como lo planteó un informe reciente de la Asociación Médica de Inglaterra. Los documentos de la biotecnología, Armas y Humanidad 2, advierte que tales bombas genéticas podrían contener anthrax o peste bubónica, adaptadas por desarrollarse solo cuando los genes indicaran que la persona infectada pertenecía a un grupo étnico en particular. En otras palabras, vamos a matar puertorriqueños, pues bueno, esto tiran el anthrax, lo riegan por ahí en un chemtrail, o lo ponen deshiervado por ahí en los canales del riego, o lo ponen en los acuíferos, y ese virus o esa cosa mata estrictamente a los puertorriqueños. Capiche. En el caso de nosotros me parece que va a ser un poquito más difícil porque, como se ha dicho, el puertorriqueño tiene la mezcla genética más perfecta del mundo, y escogiendo una, matarían más que a una parte del cuerpo de esa persona que tiene esa particularidad, pero el resto seguiría vivo. Así que con nosotros va a ser un poquito más difícil, presumo yo, o como diría yo, wishful thinking. Pero esta situación muestra el riesgo potencial al que se enfrentan diversas poblaciones del mundo, que son percibidas por el Pentágono como peligrosas o como indeseables, como dicen los casos insulares. Ahí está claro. Por lo que el surgimiento del control demográfico al estilo hitleriano está a puertas de revivirse. Aquellos los mataban con gas. Acá lo único que hay que hacer es hacer un sprayful y usted está muerto de inmediato. En efecto, las ramas de biología molecular del 59 a la médica de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha estado recolectando muestras de tejido sinovial,
conectivo, del ARN específicamente, ¿de quién? De ciudadanos rusos. Lo que desde luego despertó inquietudes por parte del gobierno de ese país en torno a un posible programa de armas biológicas étnicas desarrolladas por la Casa Blanca. No debe descartarse, en ese sentido, que los laboratorios secretos de los Estados Unidos que tengan ubicados de manera estratégica en diversas partes del mundo se encuentren implementando tecnologías para crear bombas genéticas que tendrían, entre otros destinos, el pueblo ruso, el Cáucaso. Esta situación, que todo a luces es una canallada, plantea además el dilema ético de fondo, pero a los americanos les importa eso. ¿Debería utilizarse la tecnología para diezmar y controlar la población mundial? Alguien tiene que decir algo al respecto, y es ya. ¿Cuál es el objetivo entonces del anuncio hecho por la Fuerza Aérea del país del norte? Resulta inquietante que el texto de la convocatoria mencione que todas las muestras deben ser recogidas en Rusia y deben ser caucásicas. El gobierno no considerará nuestras muestras de tejido de Ucrania, por ejemplo, de Georgia, de ningún otro lado. Según el antiguo miembro de la Comisión de la ONU sobre Armas Biológicas, Igor Nukulin, Estados Unidos está tratando de desarrollar varios tipos de armas biológicas para portadores específicos de este grupo genético, y los caucásicos son necesarios ya que constituyen la mayoría de la población rusa. Ay, pues bien, y aunque suene disparatado, Estados Unidos está buscando implementar un arma capaz de afectar a un segmento de la población mundial, ni más ni menos que al del Estado que se ha atrevido a desafiar su poder constantemente. En relación con lo anterior, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha intentado calmar las preocupaciones del Kremlin, argumentando que las muestras solo se utilizarán con fines de investigación. Al respecto, el portavoz del Comando de Educación Aérea y Capacitación de ese país, capitán Boo Downey, dijo que su centro seleccionó al azar al pueblo ruso como fuente de material genético de su investigación sobre el sistema músculo-esqueletal. Habría que ser un completo estólido. Y si a ustedes les suena esa palabra de domingo, lo es. Eso quiere decir idiota, morón, que no entiende, que escucha y no ve. Pues habría que ser estólido, idiota, morón, para creer semejante mentira de que eso es porque fue así al azar. Hombre, si la muestra fue elegida al azar, ¿por qué no probar con tejidos y muestras genéticas en los Estados Unidos? Que no había que salir al exterior. Es claro, en consecuencia, que el Pentágono quiere promover una forma de hacer la guerra y usará la genética como parte de su estrategia. De ahí que el peligro y preocupación del pueblo ruso sea tan notable. Aunque no hay una aceptación general de que estas armas genéticas por parte de la comunidad científica, al considerarlo como algo poco probable, hay análisis que aseguran que resulta altamente inquietante, por decirlo menos, que Estados Unidos tenga laboratorios biológicos desplegados por el mundo, por lo que hay una alta probabilidad de que estén incubando nuevas armas biológicas. En efecto, hemos mencionado en otras investigaciones que Estados Unidos tiene laboratorios secretos en Amazonía, en la triple frontera del Perú, Brasil y Colombia, además de los laboratorios que tiene en Indonesia, en Tailandia, es uno de los más grandes, Kenia y Egipto, y a ellos deben sumarse los peligrosamente cercanos a Rusia, que están localizados, ¿dónde? En las repúblicas exsoviéticas de Ucrania y Kazajistán. Por ese motivo, y aunque parezca disparatado, las investigaciones del ADN son un tema mayor, y es probable que la Casa Blanca sí esté desarrollando armas biológicas con ese propósito. Como diría alguien que yo quería mucho, piensa mal
y acertarás. En tal sentido, para el profesor de la Universidad de Bradford, Malcolm Dando, el problema es que la misma tecnología que se está desarrollando para crear nuevas vacunas y encontrar curas contra el Alzheimer es la misma usada para crear enfermedades que se podrían usar con fines malignos. Y aunque la Asociación Médica Británica había descartado la idea de armas genéticas, hoy se pone en duda a causa de los estudios que han demostrado mutaciones en el genoma que varía en grupos étnicos a otros. Señores, deben de recordar que existen casos de pandemias y enfermedades que han tenido su origen. ¿En dónde? En zonas geográficas específicas como lo son África y Asia, que han sido utilizados como conejillos de India a lo largo de la historia. ¿Por qué no desconfiar de un gobierno que fue capaz de utilizar el agente naranja como arma de guerra? Me tengo que ir a una pausa. Cuando regrese voy a tomarlo precisamente ahí, a donde la probidad e inocencia no están en el radar de las actuaciones políticas de los Estados Unidos, y con base a ese criterio se puede tener una gran y profunda desconfianza frente a las armas biológicas. Regreso después de esta pausa, señor director, cuando usted lo considere pertinente. Gracias, señor director. Muy amable con devolvernos los micrófonos acá, Doel Omar, a Lajas, Puerto Rico. Y continuamos precisamente hablando sobre la probabilidad e inocencia. No están en el radar de las actuaciones políticas de los Estados Unidos, y con base a ese criterio se puede tener una gran desconfianza total y absolutamente frente a las armas biológicas. Han hecho peores cosas, o peores cosas no, sino cosas tan malas en el pasado, y como bien dicho, ¿quién iba a pensar que iban a usar a la gente naranja como arma de guerra? Pues ahí lo tenemos, y los puertorriqueños que fueron donde se hicieron esos experimentos pagando los platos rotos, y todavía hasta los 0 días no querían darle los beneficios a los veteranos por el efecto de ese veneno. Pero el propio presidente ruso, Vladimir Putin, llamó la atención sobre el hecho, y cito, estas fueron sus palabras: ¿sabían que se está recolectando material biológico en todo el país? De diferentes grupos étnicos y de personas que viven en distintas regiones geográficas de la Federación Rusa. Y la pregunta es, ¿por qué se está haciendo? Esto que se está llevando a cabo a propósito y profesionalmente. Dicha circunstancia muestra que el tema ya ha tomado un cariz de interés nacional. No obstante, científicos como Matthew Michelson han llamado la atención sobre esta cuestión e incluso han denunciado los peligros que acarrea el uso de armas biológicas. Oye, con esto en mente, ¿podría decidirse el futuro de la humanidad? ¿Podría establecerse ya, hoy de hecho, que el futuro de la humanidad está en peligro? Toda vez que Estados Unidos solo requiere material genético de determinados grupos étnicos para comenzar con su exterminio feroz. De este escenario, señores, surgen varias preguntas. Y vamos a analizarlas con calma. Las epidemias se pueden crear desde sofisticados laboratorios. Usted y yo sabemos, por evidencia vista, que sí, que se puede. Y existe la correlación entre la creación de enfermedades y la venta de vacunas como negocio rentable. Más todavía, la denuncia que se ha hecho pública del hecho de que las farmacéuticas inventan un medicamento y después surgen con en qué lo van a usar, y te crean una campaña mediática gigantesca de enfermedades extrañas que si son exclusivas y pocas, pero y cuando viene a ver, tú tienes una venta multimillonaria de vacunas, de medicamentos por una enfermedad que no existe. La respuesta a ambos cuestionamientos es afirmativa.
pues está más que demostrado que enfermedades como el VIH fueron creadas en laboratorios y que existe un gran negocio por parte de la farmacéutica por la venta de vacunas. Este caso se ejemplifica con la ley de oferta y demanda. Si las enfermedades existen, los antídotos serán puestos en el mercado a precios elevados. Esa fue y es justamente la lógica de las guerras. Sin embargo, la novedad con las armas genéticas es el hecho de que pueden atacarse a un segmento muy concreto de la población mundial, buscando una deficiencia en una parte de la cadena genética de ese grupo. Existen también algunos antecedentes como el régimen del apartheid en Sudáfrica. Oye, allí se intentó utilizar su programa nacional de vacunación como cobertura para esterilizar de manera encubierta a toda la población negra. En Puerto Rico se usó esa campaña que ustedes recordarán del control de la natalidad, y aquí se experimentó con la talidomida y se trajeron pastillas contraceptivas y esterilización, tratando de decirle a la gente, ¿para qué? Para que no parieran más puertorriqueños. Eso, aquí lo que pasa es que aquí hemos querido borrar esa parte de la historia de los que la recordamos que estamos vivos todavía. Pero una vez esta generación que llaman ahora los viegenials, desaparezcamos, ya más nadie va a estar buscando y hablando de esto. El programa de guerra biológica étnica no suena del todo descabellado ante este panorama que yo les estoy dando. Debe considerarse también como preocupante la investigación armas étnicas, que en noviembre de 1970 publicó la revista Military Review del Comando de los Estados Unidos, del Comando del Estado Mayor de los Estados Unidos, el Joint Chief of Staff. En ese artículo, que estaba firmado por Carl Larson, se describe la conveniencia y las posibilidades de los patógenos biológicos modificados que afectarían solo a aquellas razas que históricamente no tienen una defensa natural contra ciertos inhibidores y enzimas. Larson fue precisamente el jefe del Departamento de Genética Humana en el Instituto de Genética Lund en Suecia. De ahí que sus investigaciones hayan contribuido al estado actual de la materia y que sean un peligro latente para la creación de enfermedades destinadas a grupos poblacionales, como en este caso el caucásico. ¿Cuándo van a inventar una para extinguir a los puertorriqueños? Deja que se enoje un poquito más Trump. Uno de los ejemplos recogidos por las investigaciones anteriormente citadas es la observación de que grandes segmentos de poblaciones del sudeste asiático muestran históricamente una intolerancia a la lactosa, por ejemplo, debido a la casi ausencia de la enzima lactasa en el sistema digestivo. Por tanto, un arma química o biológica, si se quiere, que aproveche esa diferencia genética podría matar e incapacitar a poblaciones enteras, dejando a los ejércitos invasores prácticamente ilesos, como es de costumbre histórica de los Estados Unidos, buscar que las grandes guerras las libren lo más lejos posible de su territorio. De esta manera, Estados Unidos busca atacar aquellas enzimas, proteínas o materias genéticos específicos de origen ruso, que puedan alterarse y de ahí generar una poderosa arma de control poblacional al estilo de los ejércitos fascistas del siglo XX. Por otra parte, debe considerarse cómo en el 2010 la Fuerza Aérea de los Estados Unidos publicó un documento titulado Biotecnología, patógenos genéticamente modificados, en los que se enumeran varias formas en las que se podrían desplegar ese tipo de armas, dentro de las que se encuentran armas biológicas binarias, genes de diseño, terapia genética como arma, virus sigilosos, enfermedades de intercambio de huéspedes y enfermedades de diseño, las de las farmacéuticas. En el documento se menciona una enfermedad que podría aniquilar a toda la población y a ciertos grupos étnicos, y aunque tiene un tono defensivo, la realidad es otra. Estados Unidos está desarrollando armas genéticas para el control de la población mundial. En resumen,
Y a pesar de que pueda parecer un guión de ciencia ficción, lo cierto es que resulta probable que Estados Unidos esté diseñando armas biológicas genéticas para atacar a poblaciones específicas. Las investigaciones de antaño, las muestras de tejido de ciudadanos de diferentes zonas de la Federación Rusa y los laboratorios biológicos ubicados gastroestratégicamente en el mundo dan cuenta de que los proyectos de control de la población son una prioridad para el gobierno estadounidense. Es por esa razón, no solo el gobierno ruso, sino todos los estados del sistema internacional deben de estar atentos frente a lo que podría ser una nueva bomba atómica, pero esta vez mucho más letal y definitiva. ¿Ok? Pero, señores, yo tengo que seguir aplicando esto que ustedes acaban de escuchar y vean cómo está funcionando en Puerto Rico. Vean cómo el plan continúa. Todo sigue su curso. Aquí hemos hecho las denuncias, hay algunos empujecitos y cambios, pero todo sigue inalterado. Mira, vamos a usar un ejemplo que a lo mejor sea más fácil para que ustedes lo entiendan. Los que no hayan entendido esto, yo sé que ustedes están en ese nivel de entender todo esto, pero bueno. Este titular de la prensa hoy en Puerto Rico: nominada a justicia tiene historial cuestionable en servicios generales. Laboró como administradora interina por 2 meses. Eso es un periódico de los que yo tengo serias dudas en torno a su, ¿cómo diríamos?, verticalidad. No voy a decir el nombre. Pero la nominada a la secretaria de Justicia por la señora gobernadora Denise Longo Quiñones fungía anteriormente de manera interina administradora de servicios generales, y allí había ordenado revocar una subasta en la que no salió favorecida la compañía de seguridad privada St. James Security Services. ¿Y cuál es la importancia de eso? Siéntense tranquilos, que vamos a entrar en eso. Según detalló el Centro de Periodismo Investigativo, la controversia involucra, oigan esto, una subasta revocada para servicios de vigilancia para las agencias del gobierno de Puerto Rico, en la que participó y perdió la subasta la empresa St. James por no presentar una licencia de agencia de seguridad que otorga a la policía de Puerto Rico. Mira que sencillez. Pero reglamentos son reglamentos. ¿Por qué la empresa no la tenía? ¿Por qué? La empresa solicitó una reconsideración ante el Tribunal Supremo por ser rechazados los argumentos en primera instancia y en el apelativo. No obstante, mientras el caso esperaba su día en corte, como dicen los abogados, la entonces administradora Olga de Cardona Martínez revocó la subasta. Ese acto de revocar ocurrió mucho después de que Margie Toro López, presidenta de la Junta de Subastas de la agencia por 35 años, le dijera a la nueva administradora que estaba consternada por una comunicación que le había cursado Longo Quiñones, quien en capacidad de administradora interina había solicitado la revocación usando un argumento que la deficiencia de la licencia de St. James era de menor importancia y que otras empresas inelegibles ya daban servicios de seguridad al gobierno y hasta le prestaban las licencias entre sí. ¿Cómo? Así como usted lo oyó. Pero vamos a un detallito importante aquí. ¿Quién es la empresa St. James Security? La empresa St. James Security es una subsidiaria, ¿saben de quién? De GM Security Technologies.
Y esas iniciales de GM son Guillermo Martínez, un prominente contribuyente del Partido Nuevo Progresista, socio de Antonio Luis Ferré Ramírez de Arellano y muy prominente contribuyente al PNP. De hecho, según se esboza en el reportaje, Martínez ejercía influencia sobre el exgobernador Luis Fortuño, para quien Longo Quiñones trabajó como asesora en la oficina del secretario de la Gobernación. Días después de esto, Longo Quiñones pasó a su puesto como fiscal federal auxiliar bajo las órdenes de usted sabe quién, donde elaboró desde el 2012 en las divisiones de fraude financiero y corrupción y narcótico internacional. Fue entonces cuando Cardona Martínez asumió la administración en la Administración de Servicios Generales y se revocó la subasta. Longo Quiñones también trabajó en el Departamento de Justicia Estatal, donde fungió como asesora legal y atendió múltiples demandas por violaciones de derechos civiles entre el 98 y el 2000. Allí tuvo la oportunidad administrativa supervisando abogados, manejando presupuestos. Además trabajó como asistente de la oficina del fiscal general en Baltimore, en Maryland, y fue ayudante legal de West Clifton J. Gordy Jr. en el Tribunal de Apelaciones de Baltimore. En Puerto Rico, oigan esto, laboró en los bufetes de, apunten, Pietrantoni Méndez y Álvarez, Levin Morgan y Longo, Atzuar, Muñiz Goico y Besosa, PSC, y fue asociada del bufete McConnell Valdés. Por otro lado, la dudosa alarma de la Junta en la Autoridad de Energía Eléctrica por transacciones que conocía muy bien, cuando sale y se levanta el escándalo de el salario, el contratito que le habían dado ahí por un montón de miles de pesos a uno, y que entonces tan pronto la gobernadora dijo, no, ese hay que cancelarlo, el director de acueducto dijo, no, de la agencia, dijo, eso no vale la pena porque ese contrato no tiene razón de ser. ¿Y por qué lo estaban otorgando? Aunque durante meses la Junta del Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica conocía de la contratación de José Pérez Canaval, ¿se acuerdan que era administrador durante la época de los muchachos? Sí. Y de otras contrataciones cuestionables y posibles negligencias del director ejecutivo, no fue hasta que esas trascendieron públicamente en el que el ente rector decide cumplir con su deber y pedirle explicaciones al funcionario. Luego de que se conociera el contratito, amiguito del alma, que le dieron a Pérez Canaval, de $317,800. Oye, el director ejecutivo gana $250,000. ¿Por qué te están $317,000? La Junta le exigió cuenta a Ortiz sobre este y otros contratos que públicamente se han cuestionado. No obstante, la prensa, miembros de la prensa, supieron que la figura de Pérez Canaval no era desconocida por la Junta de Gobierno y que incluso participaba en los esfuerzos de la Junta, en los almuerzos, en las comiditas, en las reuniones de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, ya que según las enmiendas del contrato Black and White, escrito y firmado desde abril, Pérez Canaval funge como asesor del Comité de Infraestructura del organismo rector. Específicamente, la Junta requirió a Ortiz el pasado miércoles detalles sobre la necesidad de servicios, las tareas y funciones asignadas, la responsabilidad de las tarifas establecidas, la cuantía de pagos, así como la razón para la extensión de los contratos y cualquier información pertinente. Pero, oye, para el representante de los consumidores de la Junta de Gobierno, Tommy Torres Placa,
Esta decisión de hacer público el requerimiento de información al director ejecutivo surge como consecuencia de la presión pública. Ese requerimiento de información es un requerimiento tardío, porque en cuanto a Pérez Canaval, según ha trascendido públicamente, que asesora al Comité de Infraestructura de la Junta de Gobierno, ellos están conscientes de Pérez Canaval, claramente, si lo ven por todos los pasillos, y ellos mismos son los que han firmado los contratos, además, en más de una ocasión, o sea, frecuentemente, él asiste a los almuerzos durante los días de las reuniones de la Junta de Gobierno, y eso lo dijo Torres Placa. Pérez Canaval es miembro del poderoso Comité de Infraestructura de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. El grupo de trabajo que se encarga de diseñar todo el plan de construcciones y proyectos, las mejoras, así como los servicios que se requieren para contratar toda la infraestructura de la corporación. Además del contrato de Pérez Canaval, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica tendrá que rendir cuentas sobre el contrato de emergencia que le otorgó a finales de julio a la empresa Puma. ¿Se acuerdan? Para la compra de combustible sin abrirse el proceso de competencia y pagando el doble de lo que se pagaba en el contrato que todavía estaba vigente pero que estaba por concluir. La Junta de Control Fiscal aprobó el acuerdo, pero le imputó negligencia a la Autoridad de Energía y le ha requerido información sobre el proceso que procedió la extensión del contrato. Según Torres Placa, desde el 27 de marzo, la Junta de Gobierno de la Corporación Pública aprobó la extensión del contrato a Puma, al que se le pagarían, oigan esto, un diferencial de alrededor de $6 por barril, ¿verdad? Pues bueno, en la cuestión del contratito de extensión, se aprobó la extensión del contrato pagando la diferencia de $15 por barril, el doble, un poquito más del doble de lo que se pagaba en ese momento. La Junta de Gobierno no le pidió explicaciones a nadie, sostuvo el representante de los consumidores de la Junta de Gobierno cuando este diario le preguntó si en reunión de emergencia se le confrontó o no al director sobre las justificaciones del acuerdo y las razones para esperar hasta el último minuto para extenderlo. El contrato de Puma vencía, ¿sabe cuándo? El 21 de julio. Y de acuerdo con Torres Placa, el problema en fondo de la AEE es la falta de transparencia, ya que las contrataciones y decisiones que se toman allí deben ser públicas, pero en su lugar se desarrollan sin que se divulgue la información, o que se haga de forma parcial sin que estén acompañadas de rendición de cuentas. Si estas contrataciones se hubieran publicado al momento de efectuarse en la página, por ejemplo, de la web de la Autoridad de Energía Eléctrica, junto con una explicación amplia y transparente de estas, como actualmente requerido por la ley, se hubieran evitado todos estos excesos, ya que la información ser accesible al público y entendible, la ejecución es prudente, dado que hay que tener lo que llaman los gringos accountability. Hasta que no haya una cultura de transparencia y rendición de cuentas, ese patrón no va a cambiar. El establecer una cultura de rendición de cuentas y transparencia no solo nos da credibilidad ante el Fondo Federal, tan necesario e importante para ustedes que les encanta estar lambiéndole el trasero al gringo pidiéndole más chavo para robarse, para la asignación de fondos de reconstrucción, dárselo a contratos y robárselo, sino que cuida y protege al servidor público de actos imprudentes y cuestionables. Señor director, nos tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos, habremos de darle unas cuantas miraditas más a otras perspectivas de nuestro país. Disponga de los micrófonos, señor director. Gracias, señor director. Muy amable por devolvernos los micrófonos acá a Lajas, Puerto Rico, en donde me encuentro en cadena con la grande, poderosa Antena 1090 de Radio Sol en Villa Tavara, en San Germán, en el 220 de la avenida Atléticos de San Germán, donde usted tiene una selección de distintos menús. Hay 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 distintos lugares donde usted puede escoger la mejor calidad, y sobre todo en la esquinita al fondo, la bien frita, la frita, sí, la que le gusta a Doel, no le digan nada, cállate. Bueno, allí están en la oficina, sí, así que bueno. Pero bueno, yo les voy a decir una cosa, después de hacer un análisis de todo esto, de lo que pasa en Puerto Rico, cómo actuamos, cómo decimos, tenemos que partir de una realidad. El problema de Puerto Rico no fueron los indios arahuacos. El problema de los puertorriqueños no fueron de los concheros. No fueron los españoles. Es más, ni siquiera la mayor parte de nuestros problemas no son necesariamente por culpa de los gringos. Son por culpa de nosotros mismos. Somos nosotros los puertorriqueños nuestro verdadero problema. Somos los que permitimos que las cosas nos pasen, son las que permitimos que los gobiernos... Oye, ahí están hablando ya de la posibilidad de que el engendro Rosellito Roca pudiera correrle un escaño político en el 2020, el que sea, un individuo que debiera estar preso. Pero así es este país, o sea, nosotros somos nuestros mismos enemigos. Como decía el jíbaro don Rosendo Resto, la peor cuña es la del mismo palo. Sencillamente, yo no sé, hay que tener pendiente esto, porque lo importante es que por el momento nos acordemos de que los niveles de polen y hongos, que son una gentil y muy amable cortesía de Bioprop de Puerto Rico, la única empresa puertorriqueña dedicada a productos de farmanutrición y salud intestinal, nos informa Bioprop que hoy martes 20 de agosto del 2019, o lo que es igual el 19º día del mes de Av del 5779, los niveles de polen y hongos están como sigue. El polen de árboles está en verde, lo que es bajo. La hierba mala y el polen del pasto supuesta y alegadamente ausente, pero eso es allá en San Juan. Y los hongos están en naranja. Esto es en el techo de la Escuela de Medicina en Centro Médico en Río Piedra. Lamentablemente en Puerto Rico no hay medidores en toda la isla que podamos establecer con certeza la verdadera calidad del aire. Por consiguiente, estamos a expensas ¿de qué? De prevención. Medicina preventiva es la más sensata, la más inteligente que tenemos que seguir y respaldar para poder tener una calidad de vida, porque no sabemos con certeza cuán contaminado está o no el aire. Si usted tiene duda en torno a esto, pues llame al doctor Luis Nieves Guerrategui al 787-767-6777. 787-767-6777 es el teléfono de Luis Nieves Guerrategui. Ya que esté hablando con él o con su secretaria, pregúntele dónde hay un neumólogo, un pulmonólogo en nuestra región, donde usted esté escuchándonos por radio o nos vea por televisión posteriormente en las redes sociales. Pregúntele dónde hay uno cerca de donde usted vive, porque es importante que a usted lo vea un especialista en el sistema respiratorio para estar seguro. Así que llámelo, 787-767-6777. Bueno, y tiene usted problemas de estreñimiento. Muchos de ustedes no se atreven ni a aceptarlo públicamente, porque como si eso fuera tampoco usual, o si fuera, qué sé yo, pero no, eso es una cosa normal y ha padecido tutti limundi en algún momento de nuestra vida. Pues este producto que yo les voy a mencionar se llama High Fiber, así mismo, H-I-Y, High en inglés, Fiber, fibra, alta fibra. Este producto es estrictamente para el manejo de la condición de estreñimiento. A diferencia de muchos otros que hay en el mercado, esto es una fórmula de fibra soluble líquida, por lo que no hay que mezclar, ni preparar, ni hacer reguerete. Son 12 gramos de fibra soluble por onza. No causa cólicos, ni tenemos una sensación de urgencia, esa que tú te das de carrerita. No, eso no te lo da. Esto no hace eso. Y que no captura o interfiere con otros medicamentos, no posee azúcares o sabor cítrico, así que no se absorbe, por lo tanto lo puede usar a mujeres embarazadas y los niños. La dosis es simple, es 1 oncita 3 veces al día.
Pídalo en su farmacia favorita, en su farmacia de la comunidad por su nombre, Fiber High Fiber. O por internet lo puede hacer accesando la página electrónica de www.bioprobpr.com. bioprobpr.com. ¿Okay? Bueno, señor director, vamos entonces a darle una miradita a lo que pasa en los movimientos sísmicos en Puerto Rico. Bien, pues gracias, señor director, por devolvernos los micrófonos acá. Y gracias a la familia Torres, a Armandito, Armando, Javier, y a todos los muchachos y las muchachas de la farmacia, que nos permiten este rinconcito para conversar con ustedes sobre nuestra preocupación de concienciar al pueblo de que Puerto Rico, más que una zona de huracanes, es una zona activa de temblores de tierra. ¿Okay? Puerto Rico, lo menos que se da es uno, lo menos. ¿Okay? Y uno de 2.5 para arriba, porque de 2.5 para abajo se registran continuamente y nosotros no perdemos el tiempo en avisar porque son casi imperceptibles, ¿no? Pero este informe de los movimientos telúricos es una muy gentil cortesía, como les dijo ya, es de Farmacia San Agustín y Martín en la Plaza Santo Domingo en San Germán. Ayer se reportó un movimiento telúrico, uno en Puerto Rico precisamente. Uno de 2.5 a 24 kilómetros al norte-noreste, a 12 kilómetros de profundidad en Atillo, Puerto Rico. Como ven, fue 2.5, no fue de ninguna intensidad grande, por consiguiente no existe un boletín informativo que pueda decir vigilancia, advertencia o aviso que requiera acción. Así que todo tranquilo, pero recuerde una cosa importante, que eso es lo que decimos todo el tiempo. La diferencia entre la vida y la muerte en un terremoto es lo que usted sabe, lo que usted ha hecho hoy, ayer, antes de ayer, hace un mes, hace 6 meses, el año pasado, con toda su familia, de desarrollar un plan de emergencia, de manejo de emergencia en la familia. ¿Qué tiene que hacer cada quien, esté donde esté? Ya en la escuela, ya en la casa. Si está en la casa, ¿qué tiene que hacer cada uno? ¿Quién se va a hacer cargo de si hay algún ancianito o algún miembro de la familia con impedimento de movilidad? ¿Quién se va a encargar en lo que los demás hacen? Todo eso tiene que estar diseñado y claramente marcado en ese plan de acción, esté donde esté cada uno de los miembros de la familia. Y eso, pues hay que hacerlo, hacer ¿cómo se llama? Experimentos, hacer simulacros, cada 6 meses por lo menos, revisarlo, que está bien, que está mal, y activarlo si fue que hacer un simulacro de que están en la casa, unos que están en el trabajo, en fin, todo eso tiene que hacer. ¿Por qué? Porque mientras más control usted tenga, mientras más usted sepa qué hacer cuando está en medio de un terremoto de grandes proporciones, más son las probabilidades de que todo el mundo salga con vida o sin algún rasguño. ¿Ok? Prevención es esa parte. Luego, en el momento en que se registra el terremoto, usted no tiene que esperar no espere por aviso, no espere que suenen las alarmas, que maldita sea si alguna ya está instalada. O sea, eso no lo sabremos nunca. No espere porque nadie vaya, porque ningún empleado del gobierno, bueno, del gobierno central menos, pero todo el mundo está en la misma situación. Tienen que esperar que se termine el terremoto. ¿Y qué pasa? Si usted experimentó un terremoto de grandes proporciones, que usted va a saber que lo fue porque todo está temblando, usted no se podía tener en pie, el ruido ensordecedor, las paredes cuarteándose, todo cayéndose, ¿okay? Y duró 1 minuto o más, usted sabe que usted estaba en un terremoto de grandes proporciones. Si usted está en un área que ha sido premarcada como un área de tsunami,
ante el evento del terremoto mismo. Una vez se detiene, usted active su plan de emergencia y muévase inmediatamente fuera de ese lugar, porque es mejor esperar allá arriba en la sala de reunión y decirle, mira, no pasó nada, a que llegue un maremoto y usted tenga que sacar los pescados por encima de las orejas suyas. Así que evite ese problema. Si usted experimenta un terremoto de grandes proporciones y usted ve que no se puede quedar en pie, que duró un minuto, que todo se cuarteó, que todo se cayó, tan pronto se detenga, salga inmediatamente de ahí a través de las rutas de desalojo, que usted debe saber ya hoy cuáles son, y salir al lugar de reunión donde estará seguro. Luego, unas 70 y tantas horas, si acaso no sucedió nada, usted podrá regresar a su casa. ¿Ok? Así que no espere porque nadie vaya a decirle, mira, salte que viene un tsunami. No, usted tome el paso preventivo, porque lo que usted sepa hacer antes, durante y después es la diferencia de si usted queda vivo o pasa a la historia. Hasta aquí esta sección, señor director. Disponga usted de los micrófonos y nos devuelva acá seguidita, que regresamos. Hello, sí, señor. Estamos de regreso acá. Gracias, señor director. Estamos haciendo una revisión de las actividades de la Junta de Directores del Museo de Historia de San Germán y el Museo de la Botica, y les convida a todos los tallistas de santo residentes de Puerto Rico al primer certamen de talla Felipe de la Espada, cuya premiación se llevará a cabo el domingo 1 de septiembre del 2019 en el Salón de Tertulias del Museo de la Farmacia en San Germán. Para más información y detalles, puede llamar a los siguientes teléfonos, todos con el 787-630-7123 de la licenciada Ana Trigo, 787-397-3125 de la licenciada Blanca Martín, el 405-3715 del doctor Luis Freites Lugo y el 608-2056 del señor David Nazario. El Museo de Historia de San Germán, el Círculo Deportivo, le invita también al concierto de Tierra Adentro hasta Hollywood. Esto va a ser el sábado 7 de septiembre en el Teatro Yagüez de Mayagüez a las 8 de la noche. Los boletos están en venta, en el caso de San Germán, en el Museo de Historia y el Museo de la Farmacia Domínguez. En las oficinas del doctor Luis Freites Lugo y en Mayagüez están en venta en el excelente, lujoso, bello y cómodamente, de precios muy cómodos para la clase media, restaurante Casabe frente a la Plaza de Colón en Mayagüez. Excelente restaurante con una vista de la plaza preciosa. Así que esta actividad la estará siendo auspiciada por Lopito Restaurant, Productos Maga, Fine World, Hospital La Concepción, Restaurante Urrumote en Lajas, Puerto Rico. Habrán artistas invitados y grandes sorpresas. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier reservación, compra de boletos, 787-892-1983, 787-893670. El Museo de Historia de San Germán, como siempre, los invita a las exposiciones itinerantes que se presentan con frecuencia en el museo. Todo lo que tiene que hacer es llame consistentemente, cada 3 días, y pregunte. 787-892-3670 para estar al tanto de las actividades itinerantes que surgen en todo momento. Esta actividad del Museo de Historia de San Germán es siempre un auspicio por parte del Museo de Historia de San Germán, por el Círculo de Recreo de San Germán y el municipio autónomo de la ciudad de Las Lomas, la Nueva Salamanca, la ciudad andariega, San Germán de Puerto Rico. Y no se olvide, 787-892-3670 es el teléfono del Museo de Historia. Bueno, la ignorancia no te da derecho a ser torpe, como el desconocimiento de las leyes no te autorizan a violarlas. Así que no seas morón, no trates de usar la estupidez que cometes con que yo no lo sabía, porque no tienes claro. Pero oye, el secretario general del Partido Popular Democrático, José Ariel Nazario,
surgió, habló como decía que el anuncio, el Nenia habló. José Ariel Nazario solicitó al Contralor Electoral que garantice los 2.5 millones estimados en recaudos producto de la campaña de Rosellito Roca, que se devuelvan conforme a lo establecido en la Ley 222 del 2011, según enmendada, conocida como Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico. Esa ley establece claramente, en black and white, que el dinero recaudado debe ser remitido a la oficina del Contralor Electoral en un periodo de 30 días a partir de haber optado por desistir de la aspiración o candidatura, según explicó Ariel. Esperamos total transparencia en el proceso a tono con la ley y el reglamento número 20 de la oficina del Contralor Electoral. La solicitud va dirigida a que la OCE, Oficina del Contralor, se mantenga vigilante a los gastos del comité de campaña del Rosellito Roca para que se cumpla la ley del pago de cuentas, que en realidad no están contenidas en los últimos informes económicos que están disponibles para la inspección. Tenemos que recordar que el dinero de los recaudos son previos al anuncio realizado en la actividad Visión 2020 del entonces candidato. La ley 222 del 2011, según enmendada en su artículo 5004, establece, entre otros, que si un aspirante o candidato que hubiera recibido donativos para un determinado largo efectivo o si a través de su comité de campaña, comité autorizado, agentes o representantes autorizados para una elección determinada, optare por desistir antes de esta, vendrá obligado a remitir la totalidad de los donativos no gastados en la campaña, si hay alguno. Además del artículo mencionado, se desprende que el aspirante o candidato que hubiera recibido tales donativos tendrá la obligación de remitir los mismos al secretario de Hacienda mediante cheque certificado, transferencia electrónica o giro bancario o postal. Como secretario del Partido Popular, dice Ariel Nazario, se une a la determinación del presidente de la colectividad. Yo espero que hagan ustedes lo mismo y paguen la luz y el agua. Bueno, por estar vigente a los procesos que se llevan a cabo como parte de la renuncia de Rosellito Roca al cargo del gobernador, con el fin de garantizar la transparencia, la legitimidad y la pureza de los procesos. Sin duda, el pueblo puertorriqueño ha perdido la confianza en las agencias de gobierno y de manera en que llevan a cabo los procesos. Por lo tanto, nos corresponde al país, a la gente, al pueblo, fiscalizar los mismos y devolverle la confianza a nuestro pueblo. Sencillamente, el pueblo de Puerto Rico tiene que mantenerse atento a todo lo que ocurra con los recaudos. Y además hay que estar pendiente y pedirle, solicitarle a los empleados públicos y a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de corrupción o ilegalidad que conozcan sobre este u otros asuntos. Sencillamente esa es la realidad. Seguimos sin estadísticas agrícolas. La cuestión sigue empezando ya a acostumbrarse uno a que este gobierno siga actuando exactamente igual que si Rosellito estuviera en el poder, pero bueno, ni modo, algún día quizás podamos ver las estadísticas. Mientras tanto, yo sigo recomendándole a ustedes que vayan a la Lechonera El Campesino, en el kilómetro 5.8 de la carretera PR 116 en Laja. Es el mejor lechón del país, es el mejor adobado desde Punta de San Juan al este hasta Cabo Rojo al oeste, al suroeste, por ahí, en cualquier lado. Arroz con longaniza y con gandules. Abierto ahora jueves, viernes, sábados y domingos. Llámelo 939-640-9013 o búsquenos en la página de Facebook en De Guabate a Lajas Oficial. Eso es lo que hay. Bueno, no nos da tiempo para mucho, pero por lo menos recordarles que la lógica está muerta, la excelencia es condenada, la mediocridad es recompensada. Mientras tanto, la dependencia en este país, que a muchos les gusta la teta
a estos señores. Es venerada de una manera enfermiza. ¿Okay? Bueno, pues rapidito nos vamos con los titulares de los periódicos. El periódico El Listín Diario dice que César el abusador aprendió de Floirán Félix el chino, el gringo y Quirino, y llenó sus vacíos en el narco. En Estados Unidos piden en extradición a 5 cabecillas de red de narcotráfico y lavados de activos. Por ejemplo, el periódico Nacional de la República Dominicana también habla de que el poder imputa a César el abusador como cabecilla de red, traficaba drogas a Estados Unidos. Entonces la Procuraduría General de la República. Democracy Now! Por su parte dice que Fiscalía de Nueva York desestima los cargos contra Epstein, pero se promete a continuar investigando. Dejó un capitalcito de 500 millones de dólares el muchachón enfermo y degenerado como era. Tracy Single es la última y quinta mujer transgénero de color asesinada en el 2019 en los Estados Unidos. La 15ª mujer. Varios atentados sacuden Afganistán en el día de su independencia, tras ataque suicida que dejó 63 víctimas en una boda el sábado. La mayor protesta de Hong Kong en semana desafía las amenazas y las intimidaciones de China. Ya te está buscando un lío feo. Bueno, continúan las protestas de Cachemira luego de 2 semanas de bloqueo impuesto por India, y Gibraltar libera un petróleo iraní tras rechazar la solicitud de los Estados Unidos de mantener la incautación. Periódico El Nuevo Día reseña que Rosselló mantiene su comité de campaña tras su renuncia como gobernador. Educación regala miles de libros que se utilizaban en las escuelas cerradas. La agencia aseguró que se trata de material que no está alineado a los curriculares actuales, aunque hay textos nuevos. Por otro lado, incautan cocaína valorada en 17 millones de dólares en Humacao. Identifican un sospechoso del asesinato de una mujer en el muelle de Fajardo. Esperaba que se entregara hoy. No sé qué ha pasado. Muy amigo de la familia del alcalde de allí. Bueno, ex coordinador de restauración de la red eléctrica declara ante un gran jurado federal. Investigarán proliferación de ajustadores independientes. Están choretos por ahí ahora. Aseguran que estable el puente frente al monumento del Jíbaro en Calley. Empresa puertorriqueña adquiere el Hotel Conquistador. Creo que Fullana y alguien más. ¿Qué? El vocero por su parte dice que Educación anuncia casa abierta de libros y textos escolares. Policía efectuará bloqueos en carreteras este fin de semana y ocupan video del asesinato en Villa Andalucía. Limpieza de represa dejará sin agua potable a sectores de Yabucoa. Por otro lado, crece el gasto con tarjetas de crédito, pero la pregunta es, ¿qué crees que el gasto es una compra inteligente? Porque andar sin chavo para que no te asalten. Pero la morosidad ha aumentado, según información no oficial, porque es del GRC, es que los pagos a las tarjetas de crédito están al día. La morosidad no pasa del 1%. La Índula, que invierte 10 millones para expandir sus operaciones. Novena boricua de softball se prepara para el clasificatorio olímpico. Rumbo a Lima, la delegación paralímpica de Puerto Rico. Criollos encaminados a jugar en Calley. Y el baloncesto superior nacional femenino justifica fecha del inicio del torneo. Mientras tanto y rapidito, el Metro dice que el sindicato de bomberos alerta por falta de prometido aumento en salario. Mientras Notizal dice concentrada en etiquetas, consolidación de distritos, calificación. En un artículo de Eric de Soto. Bueno, y Telesur dice que la CUNSA se compromete a estabilizar tipo de cambios del peso argentino. La CUNSA llega al Ministerio de Economía con un alto perfil técnico, mientras el Consejo Indígena del Cauca denuncia amenazas a líderes sociales. El New York Times dice que renuncia el primer ministro de Italia y abre paso a la incertidumbre. Mientras Jeffrey Epstein dejó oiga lo que les dije, 500 millones de dólares. El financiero acusado de tráfico sexual firmó su último testamento 2 días antes de suicidarse.
en prisión y pidió mover los fondos a un fideicomiso. Mientras tanto, en Asia, ante la disparidad demográfica, muchos hombres chinos han recurrido a importar de países vecinos a mujeres con quienes casarse, en ocasiones a la fuerza. Bien, y como un multimillonario podría hacer de 3 países sean dependientes del carbón durante décadas. Lea la historia de un proyecto minero en Australia que ayuda a explicar por qué el mundo sigue quemando carbón a pesar del gran riesgo que representa para el futuro. Hasta aquí me trajo el Río Estero en la tarde de hoy. Espero que mañana miércoles estén conmigo a las 5 en punto de la tarde una vez más a través de la cadena de radio Sol 1090 AM en el cuadrante de su radio y en la red social a través de jorgeseijo.com y YouTube Live hqtvpr.com. Mientras tanto, señor director, después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, espero que tenga una bonita tarde y que tenga un excelente programa con esa música que ustedes presentan a las 8 en punto de la noche. Así que no se vayan, especialmente todos esos que alegan ser baby boomer, que no son más que viegenials, guillados de muchachitos. Pero bueno, ni modo. Señor director, cuando usted lo considere pertinente y después de recibir la bendición de la Virgencita, disponga de los micrófonos. Que Dios lo cuide y hasta mañana, porque hay que tener vergüenza. Que Dios lo cuide. Nos vemos.